Según datos de las Naciones Unidas, en el planeta Tierra habitamos 7.800 millones de personas. La distribución territorial de la población se caracteriza por dos grandes hechos. En primer lugar, su cada vez mayor concentración en ciudades. En el año 2000, el 47% de la población total del planeta habitaba en una ciudad, mientras que ese porcentaje, que se denomina el grado de urbanización, ha avanzado hasta el 56% para el año 2020. La Tierra se hace cada vez más urbanizada. Y en segundo lugar, las ciudades son cada vez de mayor tamaño. En el año 2000 había 16 aglomeraciones urbanas con más de 10 millones de habitantes. Ahora hay 34 ciudades en el planeta que rebasan esa cantidad y dos de ellas, Tokio y Delhi, son de más de 30 millones de habitantes. De esta forma, las ciudades constituyen una concentración de población y sus actividades, y eso está relacionado con su densidad de población. Por ejemplo, México tiene una densidad de población de 65 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que esa densidad de población en la zona metropolitana de la Ciudad de México es de 16,000 habitantes por kilómetro cuadrado. La concentración de la población en ciudades es una enorme ventaja y factor de localización para las actividades económicas. Así, por ejemplo, si la zona metropolitana de la Ciudad de México concentra el 17% de la población total del país, pero en ella se concentra el 20% del personal ocupado total y genera el 32% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, la actividad económica se lleva a cabo en las ciudades y mientras más grandes son estas ciudades, hay un mayor aprovechamiento de economías de aglomeración. El COVID-19 se convirtió rápidamente en una pandemia. ¿Por qué? Porque se aprovechó de la concentración de la población y de sus actividades, de esa concentración de la población y sus actividades en las ciudades. El COVID-19 es fundamentalmente una pandemia de las grandes ciudades. Entonces, este problema, que es una situación de población y salud, generará, entre otras muchas cosas, importantes efectos en la actividad económica de las ciudades. Hay que tomar en cuenta que toda la actividad económica, gran parte de la actividad económica de un país se lleva a cabo en las ciudades. Por ejemplo, si la Ciudad de México se detuviera por una semana, el efecto que tiene en la caída del Producto Interno Bruto Nacional sería de 0.6% en el año. Los imperativos de esta pandemia son tres. En primer lugar, prevenir los contagios. En segundo lugar, atender a la población enferma. Y en tercer lugar, enfrentar el freno a la actividad económica. Es necesario diferenciar entre las acciones urgentes del presente, como por ejemplo, cómo apoyar a la población desempleada, cómo equipar a los hospitales para los enfermos que están ahora y que se pronostica vayan a tener. Pero por otro lado, también hay que prever o hay que tener en mente las acciones prioritarias una vez que pase la pandemia. Esperemos que el gobierno federal y que los gobiernos locales tengan mayor claridad sobre el diagnóstico y sobre las acciones en estos momentos, es decir, en los momentos presentes, en las acciones urgentes de ahora y en las acciones prioritarias una vez terminada la pandemia. El Colegio de México puede apoyar en gran medida para coadyuvar a la formulación de estas acciones tan necesarias para el país. Muchas gracias.